Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno con ustedes y hoy vamos a trabajar un poco de estos temas, de este tema sobre lo que es el ocultismo o lo que es guerra espiritual. Vamos a ver algo porque vamos a trabajar este tema porque está muy de moda todo este tema del ocultismo y lo hemos hablado muchas veces, pero hoy queremos tocar un poco este tema. Mire, cuando hablamos del ocultismo o de todo este tipo de cosas, cuando hablamos de ocultismo estamos hablando de ritos, estamos hablando de cosas consagradas a los ídolos, comidas y cosas que pueden estar conjuradas y cosas que nos pueden afectar a nuestras vidas y a nuestro cuerpo ahora. Y por eso la necesidad de nosotros entender la palabra del Señor y no transgredir. Cuando hablamos de ocultismo estamos hablando de toda cosa que desvía de la verdad o desvía de la palabra del Señor, nos desvía de lo que es la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que nuestros sentidos pueden ser desviados de la sincera fidelidad de lo que es Cristo. Mire que muchas veces nosotros vemos una revoltura de una cantidad de componentes espirituales aún o prácticas que eh, no vienen de acuerdo a la palabra del Eterno y tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y cuando hablamos del ocultismo, pues mucha gente dice, bueno, ¿y qué tiene de malo el ocultismo? Pues tiene mucho de malo porque cuando nosotros, acá el apóstol Pablo dice que como la serpiente los engañó, o sea, con algo muy astutamente, creyendo pues que era algo bueno, ¿cierto? Cuando les habló y les habló unas medias verdades. Entonces, eso es lo que hace el ocultismo, habla medias verdades, pero no te abre el panorama a lo que es las consecuencias cuando cruzamos esa línea roja de consultar a los muertos. Mire que en muchas culturas se usa consultar a los muertos, llevarle ofrendas a los muertos, sea de alimentos, comidas. Y el apóstol Pablo habló de esto y decía que tuvieran mucho cuidado con lo consagrado a los ídolos, o sea, que no comieran cosas consagradas a los ídolos. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas tienen sus eh, connotaciones espirituales o sus contaminaciones espirituales y el apóstol Pablo los habló pues eh, es porque tiene sus cosas ocultistas y sus cosas muy escondidas. Y cuando dice que se extravían los sentidos, o sea, que se engañe la verdad, pues hay cosas que no le prestamos mucha atención, pero que están ahí a nuestro alrededor, que se mueven a nuestro alrededor, que suceden a diario y que nosotros ni siquiera le prestamos atención a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces el ocultismo está a la orden del día a nuestro alrededor. Entonces, eh, eh, nosotros muchas veces queremos ignorar la maldad porque mucha gente dice pues que cosas malas no hay, que el enemigo está vencido. Claro, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Él es de Rey de Reyes, Señor de Señores, está sentado a la diestra de Dios Padre Celestial, pero los que tenemos que luchar con ese mal que hay dentro de nosotros y con esas obras de las tinieblas y con el pecado que mora en nosotros para vencerlo y esas conexiones con las tinieblas, somos nosotros. Entonces, eh, mire, nosotros cuando participamos del ocultismo, cuando hablamos del ocultismo, es saber que algo fue consagrado, hicieron un rito, hicieron un conjuro o algo y yo me lo, me lo tomo, me lo como y creo que nada pasa, ¿cierto? Eso me puede embotar lo que son los sentidos espirituales en mi vida y puede venir un embotamiento a mi vida. Y vamos a leer lo que dice Levíticos capítulo 20 versos 6 al 7.
Y la persona que atendiere a encantador, a adivino, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré entre el pueblo. Santificaos pues, sed santos, porque yo soy vuestro Dios. Entonces dice acá que la persona que atendiera encantador, pues Dios está hablando de que él estaba hablando al pueblo que te cuidado con esas inmoralidades y con ese tipo de cosas del ocultismo. Cuando hablamos de ocultismo estamos hablando de cosas ocultas, o sea, cosas sobrenaturales para obtener poder, conocimiento de lo sobrenatural, para hacer daño, obteniendo ese conocimiento del mundo espiritual. Y nosotros como creyentes entonces tenemos que tener mucho cuidado en toda esa parte sobrenatural que se mueve a nuestro alrededor. Mire, hay lugares donde uno entra y usted va a comer y muchas veces las personas no oran ni siquiera por lo que se comen a los lugares que entran, y pueden haber cosas consagradas a los demonios, o haber hecho un riego previo antes de que llegue la gente para que el negocio tenga más movimiento y para que las personas sean atraídas, o el que está cocinando o le echó un ingrediente extra a la sopa para que la gente vuelva a ese lugar. De hecho, nos ha pasado, hemos ido a lugares o llegar uno más temprano de lo normal al restaurante, y cuando llegamos al lugar antes del restaurante, antes de tiempo, pues ya estaban haciendo su riego a todos los trabajadores, su riego a las mesas, su riego pues además que hasta a la misma comida. Entonces nosotros como creyentes hay veces ignoramos muchas cosas y decimos, bueno, ya eso es fanatismo, porque cómo vamos a controlar todo este tipo de cosas. Tenemos que saber que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Él anda mirando a ver cómo hace, y entonces tenemos que mirar que ese punto ocultista se ve en muchas partes. Usted entra los negocios muchas veces tienen puntos de contacto donde hay estrellas, hay estrellas satánicas, donde hay simbología satánica, donde se mueven muchas cosas ocultistas, y por eso dice la palabra que todos los alimentos que tomemos los tomemos con acción de gracias en el nombre de Cristo o de Yeshua Hamashiach, nuestro Mesías, o de Jesús, que los tomemos con acción de gracias, porque todo fue creado por el Padre, pero nosotros tenemos que orar dando gracias, porque cuando nosotros damos gracias o bendecimos, pues hacemos que la mano de Dios se mueva a favor de nosotros. El Padre no necesita que lo bendigamos y que bendigamos lo que Él ya hizo todo bueno, porque la palabra de Dios dice que Él todo lo hizo bueno en gran manera, pero eso hace como que se mueva la mano del Eterno a favor de nosotros y se rompa toda maldición y se rompa todo conjuro. Qué importante esa parte de bendecir todo lo que hacemos, de bendecir en todo lugar que estamos. Y la misma palabra de Dios habla que nosotros para romper todo ese ocultismo debemos llegar a un nivel, dice que aunque bebiéremos cosa mortífera no nos hará daño. Entonces eso es un nivel que nos pone una vara muy alta para nosotros llegar a ese nivel, para que uno diga no me haga daño nada, pues tengo que estar en un nivel de no transgredir, en un nivel de mucha santidad, en un nivel de mucha comunión con el Eterno, porque cuando nosotros abrimos puertas hay cosas espirituales que nos pueden afectar en gran manera a cada uno de nosotros. Sí, y muchas personas parten de lo que dice la palabra en Marcos, lo que decías ahora, capítulo 16, versículo 17 al 18, que dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, todo este tema está hablando de fe, está hablando de autoridad. O sea, esa fue la instrucción que nos dio Yeshua, y esto es al nivel que debemos llegar como hijos de Dios, a ese nivel de autoridad,
pero que no tengamos que llegar a este nivel no quiere decir que ya estemos. Y hay veces cogemos la palabra y creemos que con repetir lo mismo que dice la palabra ya está hecho, y lo que hemos dicho. No es que digamos, es desde la posición espiritual, desde la autoridad con la que lo digamos. Claro que Dios y Yeshua quería, obviamente, y nos dio el poder para llegar a este nivel de que comiéramos lo que comiéramos, nada nos haría daño, pero la pregunta es por qué no está operando eso en nosotros, porque no lo creemos, porque no estamos caminando en justicia, porque el enemigo tiene derechos legales. Enseguida vamos a ver un ejemplo donde un profeta en santidad desobedeció una instrucción de Dios y eso dio derecho legal para que esa comida lo matara. Entonces hay que entender en qué momento, en qué situación y en qué nivel espiritual está. No, y ese versículo, cuando este versículo nos habla de un rema de empoderamiento para la iglesia, un Ajá. rema de empoderamiento. Pero para llegar a ese rema de empoderamiento, eh, tenemos que hacer un recorrido, porque los brujos, los hechiceros y todo eso sí saben y conocen el mundo espiritual, porque lo hemos hablado. Balán, que es uno de los principales enemigos del pueblo de Dios, estaba al mismo nivel de conexión que tenía Moisés, pero para el lado malo, y no pudo maldecir al pueblo, porque el pueblo estaba muy conectado en lo que era la palabra de Dios, y muy conectado, eh, y estaba muy conectado donde él no podía penetrar porque no estaban aplastando al uno al otro. Entonces hay unas pautas para ser empoderado, hay unos principios, y siempre hemos hablado de esto en este canal, de obtener principios para ser empoderados espiritualmente. Nosotros, en el territorio en el cual nos hemos movido, o el Eterno nos ha permitido trabajar, pues nos ha tocado muchos procesos de toda esta índole de lo que estamos hablando hoy y lo que vamos a hablar hoy, y hemos entendido que Dios lo va llevando a uno de gloria en gloria y de poder en poder, pero a través de unos procesos que muchas veces no queremos vivir, y no queremos eh, vivir, y hasta de pronto soportar, o porque nos da miedo o nos da temor, sabiendo que hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ignorar. Exactamente, y lo que hoy queremos hablarles y abrirle los ojos es en un tema, y es comidas que enferman, comidas que matan, comidas que secan espiritualmente a una persona. Entonces vamos a a entender algo, y es de acuerdo al nivel. Hay algo que hemos aprendido. No es que si yo estoy en santidad entonces la brujería no me entra, no. Todo en lo espiritual va por niveles. Yo puedo estar en un nivel espiritual bueno, pero el nivel de la brujería es mayor que el nivel espiritual en el que yo estoy, seguramente esa brujería puede llegar no a tumbar, pero sí a mover algo. Entonces no se trata de que, porque hay una mentalidad de que si me cubro con la sangre de cordero y que si yo no mato y no robo, entonces la brujería no me alcanza. Depende del nivel de brujería, depende de tu nivel de santidad, porque no es que yo repita que la sangre del cordero tiene poderes, lo volvemos a decir ahora, es desde qué posición espiritual de santidad y de autoridad yo lo estoy hablando. Entonces, como vamos de gloria en gloria, como vamos de madurez en madurez, y Dios nos va llevando a niveles gradualmente, de acuerdo a la entrega, al ayuno, la oración, a la fe, al caminar en justicia, se van adquiriendo unos niveles espirituales de autoridad. O sea, la salvación es por gracia, no es por obras, pero los niveles de autoridad en lo espiritual sí se alcanzan por el nivel de consagración, el nivel de muerte que haya la carne, el nivel de que tan apartados estamos de lo contaminado. Claro que eso es lo que da, eso viene y nos lleva a unos niveles de autoridad. Entonces, mientras no hemos llegado a esos niveles tan altos como podría decir, como fue la instrucción de Yeshua,
que es de lo más alto, hasta comer algo mortífero y que no haga daño, como todavía no hemos llegado a esos niveles, sí tenemos que caminar en mucha obediencia, en escuchando la instrucción, en mucho discernimiento, entendiendo estas cosas que vamos a hablar. A ver, cuando uno comparte la mesa con alguien, no solamente está compartiendo un alimento que me va a saciar y que me va a nutrir. Cuando usted se sienta a compartir un alimento a la mesa con alguien, usted está compartiendo sentimientos, está compartiendo creencias, usted debe o se supone que está en el mismo espíritu de la persona que lo invitó a la mesa. Por lo menos usted y esa persona tienen una misma fe, tienen un mismo pensamiento, porque cuando yo lo hago con personas que no tienen el mismo sentir ni creen en lo mismo que yo creo, Pero entonces no haciendo asesión de personas, hay que tener sí, mucho cuidado con eso. exactamente, pero a qué hablo? Que cuando uno lo invitan a comer a un lugar y usted se hace uno con esa persona y comparte la mesa y comparte experiencias y comparte emociones y comparte sentimientos, usted tiene que saber y tiene que discernir qué hay en el corazón de esa persona hacia usted, porque de eso se trata el discernimiento, porque mire, desde que se prepara el alimento hasta la atmósfera que haya en el lugar donde se hizo el alimento, todo esto puede influenciar la vida de una persona que no esté espiritualmente tan fuerte o también o que esté espiritualmente fuerte para poder dar la guerra. ¿Qué pasa? Cuando usted le sirve a Dios, cuando yo le sirvo a Dios, nos volvemos unos blancos de las tinieblas y las tinieblas siempre van a buscar un derecho legal, un espacio donde entrar y contaminar. Entonces, si usted sabe que hay una persona que no tiene un corazón limpio hacia usted, o que es una persona que no se alegra con tus bendiciones y te invita a la mesa, usted debe saber que usted tiene que prepararse espiritualmente y seguramente, como dice mi esposo, pues por testimonio y por muchas cosas a veces toca aceptar esas invitaciones, pero entonces usted tiene que estar muy apercibido de qué se está comiendo, cómo debe orar antes de ir a ese lugar y luego de salir de ahí. De eso se trata, no aislarnos completamente, pero sí estar apercibidos, porque mire, una comida contaminada nos duerme espiritualmente. Y lo puede enfermar, que hemos visto también a siervos enfermos Sí, con comidas, enfermos y disminuidos espiritualmente, desacelerados, porque una de las cosas que alimenta la hechicería y la brujería, lo que nos tenemos que tener mucho cuidado es la ira y el enojo. Y los ujú, pleitos y las divisiones alimentan mucho ese espíritu de la brujería y la hechicería. Entonces, casi por lo regular cuando hay brujería y hechicería, ¿qué es la hechicería? Palabras de despropósito, hay muchos problemas en las parejas, en las familias. Se detona como que me habla y mejor dicho, no me lo aguanto, no me lo aguanto. Es la hechicería y eso trabaja mucho en esa parte. Tener en, mucho cuidado con todo este tipo de cosas. ¿qué pasa cuando usted es muy dado a la guerra espiritual? Y si usted Dios lo usa en guerra espiritual, usted sí que tiene que ser muy cuidadoso de qué se come, de qué presente recibe. Hay veces que te llegan con una torta, con un confite, con algo en un momento en que precisamente uno tiene hambre y al que es espiritual le toca parar y discernir y decir, si tengo mucha hambre, pero esto no me lo puedo comer. O sea, ahí es donde viene, primero tiene que venir la revelación, el conocimiento, que es lo que te estamos dando en esta hora. Luego viene la revelación y viene ya es estar conectado con el Espíritu Santo para poder saber en qué momento sí recibimos y en qué momento no recibimos. Ay, tan religiosos. Mire, la experiencia nos ha enseñado demasiadas cosas. La experiencia nos ha enseñado demasiadas cosas y como les decía, uno puede estar en santidad, pero no sabemos el nivel de conjuro que le hicieron a algo que te querían entregar. O sea, no, hay veces no lo podemos entender todo en lo espiritual,
Por eso es muy bueno caminar por principios. Entonces, ¿la invitación cuál es? Sí, a ir a ese nivel alto que Yeshua nos dejó. Mientras llegamos ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser sabios con cada cosa. Hay algo y es que cuando Jezabel se sentaba a la mesa, se sentaba con los profetas de Baal y ellos eran los que se sentaban con ella a la mesa, los sacerdotes de Baal y de Acera. Entonces ellos todos estaban en un mismo espíritu. Ellos estaban en un mismo espíritu y dice que estos personajes son presentados en el libro de los reyes como los que comen a la mesa de Jezabel. ¿Qué quiere decir? No que ella les sustentaba económicamente la comida a ellos, no. Cuando dice se sentaban a la mesa es que eran en el mismo espíritu con ella, se entendían perfectamente en sus principios y en sus creencias. Entonces cuando uno dice es que come a la mesa con tal persona, es que se identifica con lo que hay en esa persona. Entonces, de ahí que tenemos que ser cuidadosos y estar siempre conectados a la fuente. No, que una vez me pasó a mí que me invitaban a predicar a un lugar y antes de ir al lugar, el Señor me mostró algo que me iban a hacer oposición y yo fui al lugar y pues como que no presté mucha atención a lo que el Señor me había advertido. Y bueno, mucha gente dirá, bueno, Dios no habla, no, Dios sí habla de muchas maneras. Bueno, es un tema muy controversial todo eso. Y cómo es que yo llego al lugar a predicar y efectivamente pues me llevaron agua. Ya, bueno, no, normal, pues el agua y normal. Y yo me empecé a tomar el agua y me pegó una enfermada. Ese estómago se me pone así todo grande y todo pesado. Y estuve varios días así, bastante indispuesto. Y solo con darme en agua, o sea que las personas que estaban tenían una mala intención conmigo, creyentes en la palabra, que conocen de la palabra, pues, y bueno, entonces hay cosas que se mueven en lo espiritual y tenemos que ser muy sabios en esta parte espiritual y siempre, como les digo, dando gracias a Dios en todas las cosas que vayamos a tomar y todo y que vayamos a bendecir, porque de pronto usted dice, no, aquí estoy en una parte cristiana, yo ni voy a orar, esto es de buena procedencia. Y lo que decía mi esposa, no sabemos, no conocemos los corazones, no conocemos las intenciones de las personas, porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso, entonces muchas veces somos demasiado confiados. Así es, ¿y qué pasa? Mira, hay veces que la persona no es que haga brujería ni nada de eso, pero tiene su corazón tan lleno de La amargura. hechicería es esa. Ya no es brujería, es hechicería. Tiene su corazón de pronto tan triste que te ve bien y te prepara un almuerzo y te lo hace hasta con de buena forma, de buena manera, pero su corazón, ella ministra lo que hay en su corazón. Y si mientras hizo el almuerzo estaba triste, estaba aburrido, tenía rabia, ese almuerzo ya va contaminado. Entonces, por eso lo importante, entonces no recibo en ninguna parte, no. Acuérdese que eso es lo importante de estar conectados al Espíritu Santo. Ahí que lo que dice mi esposo, hay que orar por todo lo que nos comamos, no solo en la casa, porque ahora todo está adulterado y contaminado y también hay que orar por todos los alimentos, pero cuánto más con lo que nos comemos afuera y con lo que nos comemos en esas partes donde nos invitan. Entonces, ¿qué hay que hacer siempre? Declarar la sangre del cordero sobre esos alimentos y declarar que ninguna contaminación ni espiritual ni física me puede tocar y queda sin poder en el nombre poderoso de Cristo y dar gracias. Cada que yo doy gracias, cada que yo bendigo lo que me voy a comer, viene el respaldo de Dios sobre ese alimento. Entonces no vamos a poder, no tenemos que bendecir todo lo que nos comamos, que nos haga bien, que nos nutra, que sea de bendición para nuestros cuerpos y de esa manera también estamos haciendo una guerra espiritual. Entonces hay algo muy importante, miren esta historia que me impactó demasiado en Primera de Reyes capítulo 13,
como entre el 6 y el 31, esos versículos, pero entonces voy a leer partes porque es muy largo. Y miren, ¿por qué es tan importante el tema de la comida? Que hay momentos en el que Dios le dice a sus siervos, ojo, no coma, ojo, no reciba. ¿Por qué es tan importante? Si el Padre da una instrucción en un momento, no es siempre, pero si Él viene y da una instrucción de estas, es porque es demasiado clave y demasiado importante, porque Dios no da instrucciones que no sean importantes. Mire qué pasó. Hubo un varón de Dios que oró por un rey, les cuento así para avanzar, y al rey se le restauró la mano y le quedó como antes. Y dice el versículo 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente, agradecido porque este profeta había orado por él. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Yahweh diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí el profeta obedeció, perfecto, oró, Dios lo respaldó y hasta ahí iba súper obediente a la instrucción que Dios le había dado. Pero mire que el enemigo le puso tremenda trampa y él cayó. Dice en el 11, moraban entonces en Betel un viejo profeta. No un profeta viejo, no, un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado. Y dijo, ensilladme el asno. Y lo montó y fue hasta donde estaba el varón de Dios y lo encontró debajo de un árbol. Y le dijo, mire esto que le dijo este viejo profeta al varón de Dios. Le dijo, ¿eres tú varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mire el enemigo tan astuto, vino a darle exactamente la instrucción. A romper la instrucción que ya el Eterno le había dado. Y había pasado ya la prueba, pero como que el enemigo no quedó contento, dijo, Dios lo respaldó. Bueno, vamos a ver cómo lo tumbo. Y dijo el 16, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde te fuiste. Pero miren lo que dijo este profeta, en el versículo 18 le dijo, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh, diciendo, tráele contigo a tu casa. Tráele contigo a tu casa. Tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Mire pues qué enemigo tan mentiroso. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué le faltó ahí al profeta? Él había obedecido, él lo había hecho bien. Pero cuando vino una trampa del enemigo, cuando vino un profeta falso, él no logró discernir esta parte. ¿Qué le quería explicar? Primero, lo importante de andar en el Espíritu. Y segundo, ¿por qué es tan importante el tema de la comida? Mire lo que pasó. Por algo Dios le había dicho, no recibas. En el 20 dice, aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Yahweh al profeta que le había hecho volver. Mire esto tan tremendo. El mismo profeta que le mintió al varón de Dios, a ese mismo profeta, al falso profeta, Dios lo usó para hablarle al varón de Dios lo siguiente. ¿Qué quiere decir? Que no porque un profeta hable de parte de Dios en ocasiones,
quiere decir que sea un profeta verdadero. Porque es que ahí estaba rompiendo la instrucción de Dios y cuando se rompe la instrucción de Dios no puede venir de Dios, que me está induciendo a ir en contra de lo que Dios ya estableció en mi vida y en mi corazón y me está llevando en otra dirección. ¿Cómo Dios va a cambiar de opinión si Dios es un Dios no de confusión, sino de verdad y de paz y de gozo? Entonces ahí es donde el pueblo muchas veces está buscando muchas voces y ahí es donde cae en la hechicería y va a comer lo que no tiene que comer en la palabra o en lo espiritual, come lo que O no en lo tiene que comer, material. lo que comer o en lo material y va hacia la destrucción, porque como no tiene clara la voz de Dios, que no tiene claro hacia dónde va su vida, entonces son llevados por todo viento de doctrina y para cualquier lado donde les hablen algo, les profeticen algo, pues se acomodan a eso, aún rompiendo los parámetros establecidos por el Eterno. Pero aquí lo más impactante, que aunque ya está casi impactante, lo más impactante es cómo Dios utiliza de verdad, Yahweh utilizó a ese profeta falso, a ese que era un enemigo del varón de Dios, lo utilizó aquí más adelante para hablarle palabra a ese varón de Dios de parte de Dios. O sea, en la primera parte ese hombre le mintió, obvio que no era de parte de Dios y él cayó. Pero más adelante ya ese era su enemigo y Dios lo usó para hablarle al varón de Dios y exhortarle. Mire, entonces lo que dice, así ha dicho Yahweh. ¿Quién estaba hablando aquí? Ese profeta falso. Y Dios lo usó en esta parte. Dios hace como quiere. Por eso, cuando siempre le hemos enseñado, pueden hablar hasta verdad. Pueden hablar de parte de Dios, seguramente, pero si usted no discierne bien, o si no discernimos bien, si esa fuente es buena o es mala, pues vamos a comer de esos frutos. Dice, y así dijo Yahweh, por cuanto ha sido rebelde al mandato de Yahweh, o sea, lo hace caer y luego por la boca de ese lo regañan. Al mandato de Yahweh y no guardaste el mandamiento que Yahweh tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde bebiste agua, en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le salió al encuentro un león. O sea, el león ya estaba esperándolo y le salió al encuentro en el camino y le mató. Esto impresionante. Y al final dice, y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que este león representa una entidad espiritual, que quién sabe desde hace cuánto tiempo estaba acechando al profeta, al varón de Dios, y encontró un derecho legal, y ya ahí mismo salió y lo atacó. Entonces, mire esto tan tremendo, cuando Dios nos pone un sentir, cuando Dios nos da a entender, el Espíritu de Dios nos ponga un sentir, no reciba, no coma, no vaya a esa invitación, estése quieto. Cuando Dios te ponga ese sentir, hay que hacer caso, porque si no, viene y queda la consecuencia. Entonces, si usted cree que usted le escucha a Dios, si usted es una persona de oración, si Dios le muestra en un sueño y le avisa que viene un peligro con algo de comida, usted tiene que estar expectante a ver por dónde va a venir y por dónde va a aparecer el ataque, porque entonces si no lo hacemos, entonces vamos a ser desobedientes y la consecuencia no se va a dejar esperar. Y lo que dice mi esposa, muchas veces no sabemos con quién está sentado uno a la mesa. Eso nos sucedió a nosotros, que teníamos a alguien muy cercano de nosotros y esa persona todo lo que nos lo daba conjurado, nos daba comida, ropa y una cantidad de cosas. Y en mi casa pasaban una cantidad de cosas extrañas, sucesos extraños, cosas extrañas. Nosotros decíamos, pero ¿qué pasa?
tantas cosas que sucedían y yo me metía con el Señor y resultaba como enfermo, o sea que no me daba como el cuerpo, las fuerzas, Así era. resultaba todo enfermo, cansado y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿De dónde será pues la cosa? Siempre que se predicaba algo en la iglesia o bueno, estaba como pendiente de todos los movimientos de las personas en la iglesia o veía que alguien Dios lo estaba levantando en el servicio e inmediatamente llegaba con un presente y ahí mismo llegaba con ese presente y se lo daba a esa persona y esa persona resultaba enferma, de inmediatamente enfermaban los hijos, se enfermaba en la casa, resultaban en la casa que ya se querían separar y uno decía, bueno, y todo esto, ¿qué contiene? Hay cosas que parecen increíbles, que parecen como sacadas de un libro o de un cuento y bueno, cuando uno las vive, pues ahí es donde uno dice si es en realidad todo este tipo de cosas. Por eso decía mi esposa, comidas que matan, el ocultismo. Entonces hay cosas que puede ser súper amigo, súper de la casa, porque esa persona era súper de la casa. Y entonces uno hay veces no tiene el suficiente discernimiento o la madurez y Dios permite cosas porque detrás de cada cosa el Eterno nos está dando un mensaje Ujú. y una enseñanza y un aprendizaje y hay veces esos aprendizajes son complicados y difíciles entonces y ese tipo de cosas se vuelven puntos de contacto muy complejos que pueden traer muchos desastres y pueden traer muchas problemas o dificultades en la vida y como decía mi esposa, hay niveles de cosas y niveles de cosas conjuradas, entonces no solamente la comida o cosas que te dan, pues una vez nos pasó que nos entregó algo y dijimos, no, el Señor nos dijo, eso es una ofrenda falsa, devuelvan eso, cuando dijimos que íbamos a devolver el carro se nos intentó apagar, el carro ahí mismo hubo un suceso muy maluco con el carro y dijimos, wow, no, con mayor razón devolvemos este tipo de cosas, entonces hay que estar muy sensible a la voz de Dios para que Dios nos hable qué debemos hacer, entonces por eso la palabra del Señor nos enseña y que dice la palabra del Señor que el trigo y la cizaña crecen juntos y cuando sembraron el trigo y dice y vinieron al otro día, Señor, uy, está lleno el campo de cizaña y a qué hora la arrancamos, dijo, no, déjela que crezcan juntos, que déjela que crezcan juntos, que el día de la siega va a ser separada la cizaña a un lado y el trigo al otro, porque el trigo y la cizaña se parecen, son igualitas, ya cuando crecen se identifica cada uno por los frutos y la cizaña tiene unos frutos muy amargos que no sirve y el trigo pues sabemos que se hace pan y bueno y representa el cuerpo de Cristo, representa que somos de Cristo, representa que somos la cosecha final que Él va a venir a cosechar a través de sus ángeles, que nosotros somos nosotros ese trigo, esa cosecha final y que Satanás también va a estar trabajando adentro en la iglesia. Eso es lo peligroso que cuando está trabajando adentro en la iglesia, detrás de la espiritualidad, que mucha gente la anda buscando, pero no todo Ujú. el mundo anda buscando las cosas del reino. Sabemos que Pablo y todos los discípulos siempre tuvieron contrincantes donde adentro en la iglesia, gente que venía a confundir, gente que venía a dañar, gente que venía a distorsionar la obra de Dios y a querer desbaratar la obra de Dios. Lo más peligroso no es afuera, es desde adentro, cuando se opera desde adentro Ujú. y desde adentro pues en esa confianza suceden muchas cosas, entonces desde adentro siempre queriendo permear, entonces y así muchas cosas podríamos contar en muchos lugares se mueve ese tipo de cosas. Yo también una vez estuve en una campaña y en ese lugar me decía el pastor que en ese lugar como que tenían la costumbre de que todo predicador que llegaban había unas brujas y ya las tenían identificadas, Ah, sí. que no, que dónde está el pastor o el predicador, yo no, cuando él no era pastor y me iban a mandar una gallina y él dijo, no, no, tranquilo que nosotros ya le hicimos el almuerzo al pastor, o sea, me iban a organizar para que yo, como Dios se estaba moviendo, haciendo muchas cosas y bueno, la gente recibiendo al Señor y todo, entonces como quien dice, vamos a organizarlo porque vino aquí Dios a manifestarse y a usarlo. Entonces,
hay lugares muy complicados, muy complejos, donde nosotros tenemos que tener mucha sabiduría y hay atmósferas, diferentes atmósferas. Hay atmósferas más pesadas, pero siempre va a haber la cizaña que está ahí en medio de nosotros. Y lo vemos con Cristo. Cristo sabía, Judas estaba ahí y sabía lo que manejaba Judas, pero tenía ese discernimiento pleno y tenía que cumplir una función. Exactamente. Entonces, comidas que matan, gente que no es de bendición, que se sienta con nosotros. Entonces, hay que pedirle mucho el discernimiento espiritual al Padre para que nos abra los ojos del Sí. entendimiento. Y nosotros por muchos años tuvimos a la persona en la casa y nos pasaban cosas que uno decía, pero ¿de dónde? ¿Y dónde? Y mentiras con el enemigo en la nariz y no lo podíamos discernir ni lo podíamos ver. Sí, pero entonces mira, aquí juegan varias cosas. Una persona en lo espiritual tiene que tener mucho dominio propio. O sea, una persona espiritual, ya madura espiritualmente, no la puede doblar un pastel espectacular, delicioso, por más hambre que usted tenga. Una persona ya madura, dice, muy rico y todo lo demás, otro día O me lo llevo por sabiduría me lo llevo, para no pero ofenderlo. para no ofender, pero aun cuando está usted solo y lo puede comer y decir, no me lo como, no me lo como, o sea, esto no me puede a mí seducir. Otro día lo compro y me lo como uno de los mismos. Pero entonces viene el enemigo y juega mucho con la debilidad porque hasta nos falta dominio propio hasta para decir no a algo muy, una comida muy delicada, como dice en Daniel, y manjar delicado, y nos hasta dificultad de decirle, tener dominio Y, propio y decir no, una torta y eso me... exquisita, la mejor que me gusta, no la había podido tener y cómo es que me la traen, lloro y curo ya con la sangre de Cristo y ya. No, usted sabía, usted le avisaron, usted sabe que maneja esa persona, usted lo sabe, si usted se lo come, mire, en el mejor de los casos, pues se duerme espiritualmente, que es bien grave, porque ya va a orar y ya no es capaz ni aguantar 10 minutos porque inmediatamente se priva, porque ese es el fin de las cosas contaminadas, apagarnos espiritualmente. Pero hay otros casos donde comienzan a crecer enfermedades que después van a donde el médico y no les encuentran nada. Y dicen, pero yo no, señor, a usted todo le sale bien. Y la persona siente que algo se le mueve adentro. Y la persona sabe que se inflama y que parece en embarazo y no está en embarazo. Sabe que en el estómago le está pasando algo raro. Y esas son esas comidas espirituales que matan. Y no, y me ha tocado gente que lo que decía mi esposa me hizo acordar, porque uno no se acuerda de como todos los eventos, de gente que le han llegado con lo que le gusta, tremenda manzana, tremendos pasteles, inmediatamente nos ha tocado orar por personas, pero enfermos, enfermos que ya de una van de urgencias y Dios mío, o sea, ¿qué pasó? Y se comen la manzana y el pastel y de inmediatamente un dolor de cabeza, inmediatamente vómito y enfermos, o sea, y dije, pero que me cayó mal. Mm. Y eran cosas que venían conjuradas y pasar como 2 o 3 veces el evento y decir, ay, ¿verdad que esta persona me dio esto? A la tercera vez, ay, no, yo no me voy a comer eso, ya 2 veces me pasó, desde que esta persona me dio esto, me sentí, me pasó este mismo parámetro, pero le mandan lo que le gusta, o sea, a la persona. Entonces, lo que hablaba mi esposa, tener mucho dominio propio, porque la maldad existe, la maldad se mueve a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa? Mire, nos ha pasado personas que saben que determinada persona tiene un espíritu de Jezabel, ya la tienen identificada, saben que ha hecho daño, Maneja que brujería. maneja brujería, que tiene problemas con la autoridad, que quiere dividir la autoridad en un lugar, en una iglesia, Ujú. que maneja recursos, que tiene posición económica y le gusta ir por los débiles, seducirlos, sacarlos. O sea, ya saben todo el manejo de ese espíritu y saben que opera ahí. Y esa persona les llega con un presente costoso y no son capaces De decir no. de decir no o de recibirlo y luego botarlo o quemarlo. No son capaces porque los seduce una correa, los seduce unas medias, los seduce un anillo. Entonces, en ese nivel espiritual, en esa inmadurez espiritual, somos demasiado vulnerables para el enemigo. O sea, un siervo de Dios, una mujer de Dios, un varón de Dios, no lo puede seducir nada.
menos un bolso, que es de Bel, es que es muy fino, no me importa, no me importa, yo discierno y si me mandaron un presente de ese O es tamaño, una ofrenda entonces, muy gruesa. o una ofrenda muy gruesa, entonces de qué nivel es el daño también que quieren hacer, porque no se iban a tomar pues el esfuerzo de hacer un regalo costoso, de dar un regalo costoso para nada, no, es porque trae una asignación también pesada. Entonces, ahí es donde hay muchas personas, mire, algo que yo escucho mucho es, ay, no sean tan religiosos, comámonos las tortas que nos dieron y con el hambre que teníamos. No, comámonos que la comida es una bendición. Y resultan y no disciernen que estaban en un territorio de alto nivel de brujería. A veces no es ni la persona que se los da, la persona ni los conoce, es el territorio en el que estaban en ese momento de alta hechicería, de alta brujería, y vienen y se lo comen y no les pasó nada, pero Pero en el empiezan momento. en el momento, luego empiezan a que no disciernen nada, a que un sueño y no entienden nada. Una prédica y como que no le encuentran el fondo a la prédica y empiezan con unos velos y unas vendas y uno dice, pero ¿a qué hora si yo no venía así? Pero resulta que eso viene después del tiempo y entonces ya el enemigo ha tomado ventaja y ha hecho una cantidad de fiesta en la casa porque yo no he discernido una cantidad de cosas. Pues, todo comenzó en una comida contaminada. No, y lo otro es que cuando hacen algo, eso no pasa ahí mismo. ¿Por qué no pasa ahí mismo? Para que no se den cuenta quién fue. A los días es que detona. O Ujú. sea, el mismo, esos espíritus son muy astutos. O sea, Satanás es astuto y sabe cómo trabaja a través de esas personas. Entonces nosotros tenemos que tener, vuelvo y les digo, discernimiento y pedirle mucho al Señor que nos ayude mucho en ese tipo de cosas porque vuelvo y les digo, nos ha tocado lidiar con muchos de estos temas, entender mucho este tipo de temas y cuando uno no ha lidiado pues con esos temas los ve como algo raro y dice pues no, yo no creo que eso pase, yo no creo que eso sucede, yo no creo que eso sea real y que eso es mentiras, entonces hay que tener cuidado, cuidarnos la vida espiritual, Ujú. cuidar la bendición, cuidar nuestra familia, lo que Dios nos ha dado, porque hay gente que anda frustrada y al ver que no avanza, pues dice, pues si ninguno avanza, pues nos vamos todos por el mismo abismo, nos caemos todos, entonces hay que tener mucho ¿Y cuidado. qué pasa si yo tengo identificado un espíritu de Jezabel y yo le recibo, yo estoy tolerando ese espíritu? Entonces viene lo que dice Apocalipsis, porque toleras a esa mujer Jezabel, la toleras, comes a la mesa con ella, sabes lo que maneja, sabes lo que carga, pero tu parte carnal no te da para rechazarla, sino que más bien te asocias con ella, le recibes el presente y comes a la mesa con ella. Vean lo que dice Sí, acá. Magdalena. En Apocalipsis, lo que dice mi esposa, Ujú. capítulo 2 versículo 20 dice, porque tengo unas pocas cosas contra ti, que toleres a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones, que les da a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cosas ya conjuradas, Conjuradas. cosas ya arregladas, cosas que vienen arregladas a nuestras vidas. Mire, en un tiempo yo tuve que botar trajes y cosas que me han dado cosas costosas y quemar cosas costosas porque eso estaba conjurado y muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que mirar en nuestra vida espiritual, tenemos que cosas seduce, o sea, ese espíritu seduce, o sea, con lo que te gusta. Viene y aparece y dice, ay, me pegó donde era, ay, qué bendición. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento y estar muy muertos, como decía mi esposa, tener mucho carácter en lo espiritual para no dejarnos mover y decir no. Hay veces hay que saber decir que no. Decir que no, con sabiduría recibir y luego votar y no comerlo. También por cuidarle el corazón a la otra persona, porque sabemos que en la otra persona hay una parte que quiere hacer lo bueno, pero hay otra parte, dice que el espíritu quiere, pero la carne no.
Entonces hay una parte que seguramente nos quería bendecir, pero hay otra parte que está ahí operando, y un espíritu ahí que está influenciando a esa persona. Yo no puedo separar a la persona, es una sola. Entonces también cuidarle el corazón a la persona, pero yo hacer lo que tengo que hacer. Hay algo, y es que aparte de todo esto que de pronto dan camuflado, o como una trampa, o como algo oculto, también hay muchas cosas que se han tomado contaminadas, muy conocedores, y eso también hay que orar, renunciar, pedirle a un siervo de Dios que ore por uno, confesarle esto. Y es que muchas personas en medio de su ignorancia o de su angustia han recurrido a tomar cosas sacrificadas a los ídolos, cosas conjuradas. Está esto del yagé, y una cantidad de bebidas que existen que pueden suministrar todas estas personas que estaban en el mundo de la nueva era, para ver el mundo espiritual del de Yahé. oculto, y o para una limpieza o para que le vaya bien, y se han comido y se han tomado cosas conjuradas, o sea, sacrificadas a los ídolos. Y se acuerda lo que dice la palabra, que no podemos comer de la mesa de Dios y de los demonios. Entonces hay que confesarlo, hay que pedir perdón y pedir que oren por nosotros, por uno, cuando uno ha caído en esas cosas. Y mire, es tan importante el tema de la comida, y así así lo diseñó Dios, que tan lindo también nos dio la Santa Cena, para comer este pan y beber este vino con un significado espiritual poderoso, porque entonces si no fuera importante no nos hubiera dado algo también por medio de la comida. Y mire, la Santa Cena libera, santifica, restaura, cambia nuestro ADN, mata la iniquidad, mata la enfermedad. Entonces, qué tan poderoso es el tema de la Santa Cena si lo hacemos con revelación y con discernimiento. Hay que entender algo, que la Santa Cena es algo muy diferente a la, a la cena que se hace en Pesa, Empieza. que es muy diferente, porque unos dicen que la cena solamente se hace una vez al año. Y cuando se celebró la cena, pues fue muy diferente a lo que es la cena de Pesa, que es cada año, a la Santa Cena. La Santa Cena la podemos hacer muchas veces, las veces que lo hagamos recordando a Cristo. Y acá en la Santa Cena pues habla, dice que Cristo dice que tomando, perdón, eso está en segunda de Corintios, dice institución de la cena, Primera de Corintios, qué pena. primera de Corintios 11, institución de la cena, porque yo recibí del Señor lo que también os habéis enseñado, que el Señor Yeshua Hamashiach, o Cristo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomó el pan. Y en Pesa primero se toma el vino. Y acá Cristo instituye la cena, no diciendo que Él no es el Cordero Pascual, pero esto es con los íntimos, porque muchos dicen que no es. Entonces tiene un sentido diferente, mas no desvirtuando la palabra de Dios. Tomó que el pan, y en Pesa, en el Sidur de Pesa, se toma primero el vino y luego el pan. Entonces aquí tomó que el pan, y habiendo dado gracias, dice, come, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haz esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea que estaba diciendo, tomó que primero el pan y luego la copa. Entonces la cena del Señor es diferente a lo que es, cuando hablamos, a lo que es Pesa, la cena de Pesa, que es una vez al año, porque se dice que la Santa Cena que se hace los cristianos, que no es y que no tiene validez, porque sola vez, una vez al año que podríamos tomar la cena. Aquí dice que todas las veces que la hicieras en memoria de mí, y Él no está hablando de que se haga una vez al año. Sí, dice que todas las veces. Entonces lo importante de tomar la cena del Señor, recordando que Él vuelve, que Yeshua regresa, y porque lo dejó como en comida, una comida, la comida, una comida de bendición. Esta es una comida que limpia, que nos puede santificar, que si hay contaminación en nosotros, cuando tomemos la cena del Señor, orar que si hay contaminación por cosas
sacrificadas a ídolos, por cosas conjuradas que hayamos comido en ignorancia o por desconocimiento o porque fue una trampa, que el Señor nos limpie y nos santifique por completo. ¿Sabe? Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Padre. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo, te damos gracias por este tema. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Yo oro, Padre, que en esta hora, Señor, sea tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada vida, en cada casa, en cada corazón, Señor, que seas tú, Señor, derramando de tu Santo Espíritu, rompiendo, Señor, toda cosa conjurada que haya en sus vidas, en sus casas, Señor. Pedimos perdón por la falta de sabiduría, pedimos perdón por la falta de discernimiento, pedimos perdón, Señor, por transgredir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos laves, Señor, que empieces a romper toda cadena, que empieces a romper toda obra de maldad en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, rompe todo yugo, rompe toda obra de maldad, rompe, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, Señor. Si hay algún enemigo oculto, Señor, alrededor nuestro, Señor, lo bendecimos, Señor, pero ábrenos los ojos del entendimiento para saber, Señor, quién está a la mesa con nosotros, Señor, y qué nos está afectando, qué nos está haciendo daño, Padre. Ábrenos los ojos del entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Y si hay alguna influencia demoníaca en nuestras vidas, Señor, rómpela, Señor. Si hay algo dentro de nosotros, Señor, que salga en el nombre de Cristo. Te lo pedimos en esta hora, Padre, que empiece a salir desde el estómago hacia arriba, Señor, que empiece a salir por la boca, Señor, que empiece a salir todo lo que no sea tuyo, Señor, que empiece a abandonar los cuerpos, Señor. Te pedimos que tu gloria, tu gracia, tu unción, tu poder, Señor, sean sobre cada vida, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, que liberte las almas. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, que liberte las almas, que rompa las cadenas, que rompan los yugos, que restaure las vidas, Señor, en el nombre de Cristo, Padre. Y todo pecado que hayamos cometido, Señor, abriendo puertas para transgredir, para que el enemigo entrara, Señor. Te pedimos que rompas todo eso, que rompas todo poder ocultista que esté operando en contra de nosotros, todo poder ocultista, Señor, en esta hora. Todo poder sobrenatural que quiera venir sobre nuestras vidas, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y te pedimos que en esta hora la sangre de Cristo sea sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que toda adivinación, toda superstición, todo espiritismo, toda magia negra, blanca, toda parapsicología en contra de nosotros, Señor, declaramos que no tiene poder ni autoridad, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu sobre nosotros, llenándonos, rompiendo, restaurándonos, levantándonos y avivándonos, Padre. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Algo que me trae el Señor, y lo voy a decir, y es, hay mujeres que saben que hay personas que no las aman, pero por no cocinar, mire pues, por pereza, prefieren comerse lo que les llevan hecho y están secos espiritualmente, pero prefieren eso a despertar, ser diligentes y hacer sus propios alimentos, y se han acomodado a que más bien se los den y que otra persona les haga, aún sabiendo que su matrimonio está en crisis, aún sabiendo que están pasando cosas extrañas en su casa y aún sabiendo que está dormida completamente espiritualmente. Entonces aquí es un momento de despertar, de ser diligente, de renunciar a la pereza y de que comience usted mismo a cuidar su casa y cuidar qué come y qué come su esposo. Eso los tenía que decir. Bueno, Dios los bendiga. Hasta la próxima.